Ay, perdón, disculpen ustedes. Entonces, les comentaba, ¿sí escucharon lo del correo? De que a veces se tarda un poquito y a veces hay algunos problemas, hay que revisar el spam. Por favor, si de repente no hay invitaciones, si llegan tarde, háganmelo saber a contacto@pythonista, por favor. Entonces, bueno, como les comentaba, durante la sesión de ayer hablamos de varias maneras de acceder a un entorno de notebooks. La primera era con la máquina virtual, la que está publicada en el sitio de Pythonista. La segunda era a través de un contenedor de Docker, en donde hicimos el comando el día de ayer. La tercera era utilizar Binder, en donde ustedes podían irse a mybinder.org, que pueden ustedes clonar el repositorio, aquí. Y la otra manera era a través de Anaconda. Anaconda es una distribución de Python, y como ustedes pueden ver, no necesariamente es la distribución más actualizada. Aquí tenemos Python 3.9. Lo que hace la gente de Anaconda, es una organización con fines de lucro, compila las bibliotecas y las revisa de manera minuciosa, primordialmente enfocadas a ciencia de datos. Esta distribución de Python, llamada Anaconda, está altamente especializada para todo lo que tiene que ver datos. Anaconda tiene la capacidad de instalar y desinstalar paquetes y de gestionar entornos virtualizados. El comando que se utiliza es conda. Ustedes descargan la distribución. Se tarda un poquito. En este caso yo ya la tengo instalada. Y van a tener dentro de sus aplicaciones una carpeta de Anaconda. Anaconda 3. Y van a tener varias opciones. Anaconda Navigator, que les va a dar una aplicación de escritorio. Está cargándole en la otra pantalla, entonces ahorita se las paso a la pantalla en donde estoy transmitiendo. Aquí está. En donde ustedes tienen diversas opciones. De entrada ya viene con ciertos componentes preinstalados. Ya viene con Visual Studio Code, con Spider, con una consola de Qt de Python, con una línea de comando que se puede utilizar para Anaconda, y Jupyter Lab y las Jupyter Notebooks. Prácticamente todo está instalado. Lo que no está instalado, por ejemplo, es Bluebees, Orange 3 y PyCharm. Y creo que esto de Watson también funciona. Tampoco está instalada RStudio, que es otro sistema basado en R que tiene algo muy similar a las notebooks. Nosotros podemos ejecutar un servidor de Jupyter simplemente dándole launch aquí. Creo que lo puedo hacer más grande. Aquí, botoncito y launch. O lo puedo hacer de otra manera. Hay una versión más reciente, entonces la voy a instalar. Tiene sus propias actualizaciones, tiene un entorno gráfico bastante avanzado, y yo puedo lanzar directamente Jupyter Notebook. Si me voy a todas las aplicaciones, Anaconda, y aquí dice Jupyter Notebook. Lo puedo colocar inclusive dentro de mi barra de ejecución aquí. Se va a abrir una terminal y automáticamente también se va a abrir mi navegador. El navegador está conectado al home, y la otra cosa que tienen que instalar, porque esta no viene preinstalada, es Git.
Entonces tenemos Anaconda. Y Git, lo que tienen que instalar. Se abre su navegador. Perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Y en localhost cuádruple 8 tienen el servicio funcional. En este caso yo lo tengo configurado con una contraseña. Si ustedes lo están utilizando sin configurar, lo que necesitan es revisar la URL que aparece aquí. Aquí aparece, dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Les voy a colocar una URL con la que aquí está. Localhost, dos puntos, cuádruple 8, y les va a colocar un token. Sin ese token no van a poder acceder. En este caso yo ya tengo configurada una contraseña y entonces solamente me pide la contraseña. Si no, tiene que ser con el token que aparece en esta ventana. En este caso, cuando yo abro una terminal y estoy en un entorno de Windows, no se va a abrir Bash, se va a abrir PowerShell. De todos modos tengo instalado Git, en el repositorio. Python SMX. Perdón. Y si ustedes se fijan, esta terminal se abre en documentos. En este caso lo tengo ligado a mi Dropbox, pero va a ser en su carpeta documentos en donde se va a abrir esta terminal. Eso significa, para salirme de la terminal tecleo exit y se cierra. Eso significa que en documentos tengo Py 311. Cada notebook es un capítulo. Voy a añadir un capítulo que va a ser el doble cero, en donde voy a tener los preliminares y las instrucciones para que ustedes puedan utilizar estos. No, lo voy a colocar en el README. El día de ayer vimos el primer capítulo, hoy vamos a comenzar con NumPy. NumPy es una parte muy importante que en la mayor parte de los casos mucha gente se va directamente a Pandas, pero NumPy tiene una razón de ser. NumPy es la base primordial de todo lo que tiene que ver con SciPy. Y vamos a hablar de ello. NumPy es una biblioteca y un paquete que es un paquete que contiene una biblioteca de recursos especializados en realizar operaciones optimizadas para arreglos de datos. El proyecto NumPy cuenta con una documentación bastante extensa. Si ustedes se van aquí a esta liga, van a ver toda la documentación. Prácticamente todo este curso está basado en la documentación oficial. Si ustedes se fijan, pueden guardar en PDF la documentación. No hay pierde. ¿Cómo se instala? Bueno, si ustedes ya tienen Anaconda,
ya está instalado por defecto. Si ustedes están utilizando una versión normal de Python, van a utilizar pip y van a utilizar pip install y numpy. Pip lo que va a hacer es buscar toda esta biblioteca, va a buscar todas aquellas dependencias, las va a descargar y las va a traer. Y por convención, en lugar de utilizar el nombre completo del módulo, perdón, del paquete, lo vamos a llamar NP. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes se encuentren NP, estoy haciendo referencia a NumPy. Si tienes Anaconda, ¿cómo se instalan los paquetes? Lo que vas a hacer, vamos a hacerlo rápidamente. Pueden utilizar pip, pero Anaconda tiene su sistema de entorno virtualizado también de paquetes. Si ustedes quieren utilizar los paquetes de Anaconda, lo que van a hacer, en un segundo, porque soy malísimo en Windows, aquí en todas las aplicaciones, en Anaconda Navigator, si ustedes no están acostumbrados a la línea de comando, ustedes van a tener por defecto, qué lástima que no se ve, está muy, muy pequeñito. Aquí tienen el entorno virtualizado principal que se llama base, aquí arriba. Ustedes pueden hacer una actualización y pueden hacer varias cosas, pero también dentro de los entornos pueden ver qué es lo que está instalado. Por ejemplo, si yo quisiera instalar, que sería bueno, Flask, que ya en un país está instalado, busco aquí Flask. Está demasiado grande la resolución. Pero no es acá, Flask. En este caso ya está instalada. Déjenme, me pongo los lentes porque fue demasiado pequeña la resolución. En un segundito. Espero que ustedes lo puedan ver. Y entonces aquí aparece como instalado. Déjenme ver qué puede no estar instalado. G-Cloud. Eso ni siquiera está el paquete. Este paquete está dentro de PyPy, pero no está dentro de Anaconda. Vamos a colocar, ¿cuál sería bueno? Creo que RStudio no está. En todo caso, ya tenemos prácticamente todo instalado. Lo podemos instalar así. Yo puedo tener una lista de los que no están instalados y simplemente seleccionarlos. Por ejemplo, este de CMake. Y le doy Apply. Y entonces los va a instalar. Hace un cálculo de dependencias y lo hace. La otra manera de hacerlo, si a ustedes les gusta la línea de comando, Anaconda viene con un prompt. Le va a dar cancelar. ¿Dónde está la terminal? Aquí está. Le doy launch. Y tengo una terminal.
Anaconda install NumPy. Tengan mucho cuidado. Esto lo tienen que hacer dentro de una terminal que tenga el prompt. Si ustedes lo hacen desde cualquier terminal, por ejemplo, esta de aquí, me va a marcar un error. Tiene que ser desde una terminal de Anaconda. Con esta NumPy, lo va a buscar la versión más reciente, va a buscar todas las, el cálculo de todas, va a hacer el cálculo de todas las dependencias y lo va a instalar. Inclusive lo puede actualizar. Creo que lo va a actualizar porque ya tengo una versión vieja de Anaconda aquí. Aquí me dice qué es lo que va a actualizar. Es bastante. Y lo va a estar instalando. Bueno, mientras hace la instalación, vamos a continuar. Al menos ya tenemos una instalación de NumPy instalada, entonces la puedo importar. Ya está importada. El elemento primordial que vamos a utilizar nosotros en NumPy son los arreglos. ¿Qué es un arreglo? Colecciones ordenadas e indexables de datos del mismo tipo. Es decir, yo voy a tener una colección de elementos en una o varias dimensiones que son de exactamente el mismo tipo de dato. Python 3, también maneja dentro de su biblioteca estándar el módulo array. Creo que es a partir de la versión 3.9, una cosa así, es bastante reciente. Es una copia del array de NumPy. Resultó ser tan efectivo y eficiente que se incluyó dentro de la biblioteca estándar. No lo confundan. Este paquete array es parte de la biblioteca estándar y lo que vamos a estar trabajando es con arreglos de NumPy. Todos los arreglos de NumPy son de tipo np.n de array. ¿Qué particularidades tienen estos arreglos? No son estructuras de datos que contienen referencias a objetos. Si ustedes son programadores de Python, recordarán que todo es un objeto. Por ejemplo, 12, 12 punto es un objeto tipo float. Y los objetos tipo float tienen este método, doble guión bajo int, doble guión bajo. Y convierte este objeto en un entero. Si yo le doy x igual a este número, y luego y igual a este mismo número, los que vienen de otros lenguajes de programación van a pensar que estoy asignando un valor a una variable. En realidad lo que estoy haciendo es crear un objeto de tipo float que contiene este valor. Y lo que estoy haciendo es darle dos nombres al mismo objeto. En este caso no sé por qué no lo saber. Ahorita sí ya me sacó la verdad.
Ahí está. No sé qué pasó con el otro. Bueno, tengo dos tipos enteros que son idénticos y entonces estamos hablando del mismo objeto. El objeto tiene un identificador. ¿Se fijan? El identificador del objeto referido como X es idéntico al objeto referido como Y. Son objetos los que maneja Python. Cuando yo utilizo NumPy, cada elemento dentro del arreglo es un valor en memoria. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros estamos utilizando Python para hacer una llamada a una biblioteca de más bajo nivel que está en Fortran. Y entonces lo que estoy haciendo es utilizar esta biblioteca para generar una estructura optimizada en memoria que yo puedo también procesar de manera optimizada. Uno de los grandes problemas que tiene Python al ser un lenguaje interpretado y orientado a objetos es que el manejo de objetos es muy caro en cuestión de recursos. Si yo quisiera hacer esto con listas o con tuplas, en cuestión de recursos sería muy caro. Estaría consumiendo más memoria, más procesador y más recursos en general para este tipo de estructuras. Lo que yo estoy haciendo con el tipo ND-Array es crear una estructura de bajo nivel en memoria que puede ser procesada de forma optimizada. Esa es una gran diferencia entre el Python tradicional y lo que estamos haciendo con NumPy. Por eso no es tan importante que ustedes sepan programar en Python. Con que tengan nociones de lenguajes de programación es más que suficiente. Aun cuando NumPy y SciPy está basado fuertemente en Python, lo extiende y utiliza bibliotecas de bajo nivel. Los tipos de datos yo los puedo definir. ¿Cómo creo un objeto? Con la función array. Este es el tipo en the array, pero yo puedo crear un arreglo con la función array. Genero una estructura del arreglo y le puedo decir el tipo de dato de todo el arreglo. Si yo no le doy el tipo de dato, lo que va a hacer Python es tratar de inferir el tipo de dato del que yo me estoy, refiriendo. En este caso, voy a generar un arreglo a partir de una tupla que contiene 3 elementos. Este es el arreglo. ¿Qué tipo es? ND-Array. Y aquí lo que voy a hacer es, para cada elemento 1, 2 y 3, voy a regresar el tipo de dato. El valor 1 es un entero de 32 bits de NumPy. El que corresponde a 2 es un entero de 32 bits de NumPy. Y 3, igual. Es un arreglo con el mismo tipo de datos. Es más rápido por el manejo de la memoria. Tú lo que vas a utilizar con NumPy son punteros, como lo hace el Sensei o en Fortran. Y entonces lo que tienes son valores en memoria. A diferencia de Python, tú tienes una referencia que es ¿cómo se llama? En donde tienes todas las características del objeto instanciado a partir de una clase. Nuevamente, cuando utilizas Python tradicional, creas objetos y estos objetos están en memoria. Cuando tú utilizas NumPy, las estructuras son posiciones de memoria con ciertos valores. Y cada posición puede ser modificada. No hay referencias. ¿Queda claro, Cristian? Perfecto. Yo tengo un tipo particular. Si se fijan, aquí tengo int 32, que es un entero de 32 bits.
Cuando NumPy no puede identificar un tipo único, es decir, yo tengo varios tipos de datos y es muy común, el tipo va a ser NP Object. Entonces, ¿qué tengo aquí? Un arreglo en donde tengo un objeto tipo list. El objeto tipo list tiene 3 elementos. Tengo una cadena de caracteres, que es D. Tengo el número entero 3. Y tengo una tupla que contiene a su vez 3 elementos. Aquí le estoy diciendo qué tipo de dato es. Entonces el tipo es object. Y a continuación voy a crear aquí lo que voy a hacer es asignarle un nombre a este arreglo. Una de las características que tiene el intérprete de Python es que yo puedo ejecutar una expresión y esta expresión me va a regresar algo. In es la entrada estándar y out es la salida estándar. Lo que estoy haciendo aquí es darle un nombre al objeto que me va a regresar el intérprete. Para cada elemento en arreglo, el valor y el tipo. Es más, lo voy a hacer un poquito más moderno. Entonces, D es una cadena de caracteres. 3 es un entero. Y esta tupla es tuple. Si se fijan, estos son tipos de Python. Le estoy diciendo a Python que este arreglo contiene objetos y que los trate como tales por el intérprete. Depende, Cristian, depende de tu arquitectura. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les comentaba que había comenzado hace muchos años a trabajar con Raspberry Pi? Anteriormente, ustedes podían utilizar también placas de aprendizaje chinas con un procesador ARM a 32 bits. Entonces, si tu plataforma es a 32 bits, el valor por defecto no es INT64, sino INT32. Depende de la arquitectura del dispositivo con el que estés trabajando. Recuerden, Python es, como sucede con Java, puede ejecutarse en múltiples dispositivos. Por ejemplo, eso tiene mucho que ver también con Edge Computing. Hay una distribución de Python que se llama MicroPython. Es otra que también tengo muy prometida. Y entonces ustedes tienen un PyBoard, que es esta cosa, en donde tienen una ARM de bajo voltaje, que es un Cortex M4 a 32 bits. Y lo que tienen es un shell de Python con el que pueden trabajar. Entonces, la respuesta es sí. Normalmente es int64, pero depende de tu arquitectura y de la configuración que tengas, Cristian. Y creo que es 32, más que 64. Cada objeto, cada arreglo, tiene dimensiones y formas. ¿Qué son las dimensiones? Bueno, si ustedes se fijan, aquí tengo una estructura que contiene una lista de elementos. Es de una dimensión. Si yo tuviera 2 listas de elementos, tendría 2 dimensiones.
Si yo tuviera listas dentro de listas, dependiendo de cómo los acomode, puedo tener 3 dimensiones o 4 dimensiones. Yo tengo un atributo que es ndim, me va a decir cuál es el número de dimensiones que tiene la regla. Shape me va a dar los números correspondientes a estas dimensiones. Si es de 1 por 1, de 1 por 5, de 3 por 2, de 3 por 3 por 3, de 3 por 5 por 2 por 1, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo size. Contiene el número total de elementos de un arreglo. Entonces vamos a ver. En este caso, estoy haciendo un arreglo con un solo elemento. Es de una sola dimensión. Es de una dimensión. Esta es la forma. Es de dimensión 1. El tamaño es 1. Ahora tengo un arreglo que contiene una lista. También es de una dimensión. Sin embargo, ahora tiene 4 elementos. Su forma es 4. Su tamaño es de 4, tiene 4 elementos. Vamos a hacer uno bidimensional. Conocer las dimensiones de un arreglo es relativamente fácil. Fíjense en los corchetes exteriores. Y con eso van a poder contar las dimensiones que tiene. Este es de 2 dimensiones. Tengo una dimensión, 1, 2, 3, que mide 3, y una segunda dimensión, que es 1, 2, 3. Entonces es de 2 por 3. Es de 2 dimensiones. Su forma es de 2 por 3. Una, 2, una, 2, 3. ¿Qué tamaño tiene? Bueno, tiene 6 elementos. Aquí viene uno tridimensional, en donde ya tenemos que ser más imaginativos. Si ustedes se fijan otra vez, 3 corchetes. Este es de 2 por 2 por 2. Una de las grandes ventajas que tiene Python con su sintaxis es que si yo coloco un paréntesis, yo puedo después de una coma darle un retorno de línea y se toma como si fuera una sola línea. A Python no le importa. Python puede leerlo igual así, así, pero a nosotros sí nos importa. Trabajar con múltiples dimensiones se nos vuelve complicado. No estamos acostumbrados a manejar las cosas así, lineales. Al utilizar esta sintaxis, nos queda un poco más claro la estructura. Tiene 3 dimensiones, 2, 2 y 2, 8 elementos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de datos de NumPy? NumPy define tipos de datos que extienden a los tipos que cuenta Python y están más relacionados con los tipos de datos de C y de Fortran. Estos tipos de datos pueden tener diversos tamaños dependiendo del número de bits asignados para almacenar a dichos tipos. Aquí está la liga de los tipos básicos de NumPy. Este es el tipo de NumPy y su contraparte en C. Entonces, los tipos de datos de NumPy están mucho más cercanos a C que a Python.
Los únicos que están ligados directamente con Python son aquellos que son de tipo object. Le indican a Python que esos datos deben de ser tratados como objetos de Python. La siguiente celda define un arreglo que contiene enteros. El tipo de datos del arreglo, que era lo que les comentaba, puede ser int32 o int64, dependiendo del sistema en que se ejecute la notebook. El atributo de type me va a regresar el tipo de dato del que se trata. int32. ¿Qué tipos enteros? Un entero, que dependiendo de la arquitectura puede ser 16, 32 o 64, pero yo puedo también ser explícito en el tipo de dato que yo estoy asignando. También puedo tener tipos de datos que no tienen signo, o sea, no aceptan negativos. Si no se define el tipo de dato, Python utilizará int34 por defecto. Y aquí viene la parte interesante. En el caso de que esta notebook sea ejecutada desde Anaconda, es posible que el tipo por defecto sea int32, como lo vimos acá arriba. Anaconda tiene configurado esto para que funcione con int32. Si ustedes lo instalan tal cual, va a ser int64. Sí, así es, Cristian. La máquina virtual que ustedes están utilizando está configurada para que corra a 64 bits. De hecho, antes hacía máquinas virtuales a 32 bits, pero ya prácticamente no hay. Si ustedes se van a la máquina virtual y se van a configuración, aquí dice la versión de bien a 64 bits. Y creo que aquí en el sistema, en procesador, no, se configura desde de entrada a 64 bits. Ahí está, muy bien. Le voy a dar a aceptar. ¿Hasta aquí dudas? ¿Todo bien? Correcto. Vamos a ver los tipos enteros. Entonces, yo sin definirlo, simple y sencillamente genero mi estructura. Es de 2 por 2. Y el tipo de datos es int32. Automáticamente, como estamos utilizando Anaconda, está configurado para que sea int32. Pero yo le puedo decir que, que puede ser un entero de 8 bits sin signo. ¿Qué pasa si yo me encuentro con un número negativo? 8 bits. 1 es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Cuando yo le coloco menos 1, va a ser 256 menos 1. 255. Si le digo que es un entero de 64 bits negativo, entonces ya va a ser un número más grande. ¿Por qué? Porque esto es 2 a la 64 menos 1. Tengo de tipo byte, que va de menos 255 a 255. Tengo byte sin signo. Y entonces vamos a ver. Entonces aquí tengo un arreglo que tiene 101 menos 256. Se pasa de 255. Entonces va a ir a todo al otro extremo y eso va a ser
255 positivo. Ah, no, perdón. ¿Dónde está? 101. Ah, no, aquí está. 0. Perdón, se pasa y entonces es 0. Y aquí es 255. Se pasa y entonces es menos 1. Byte sin signo. Hay que tener mucho cuidado con el tipo, sobre todo si son pequeños, porque pueden ocurrir estas modificaciones. Tengo punto flotante. Si uno de los elementos es de punto flotante y le pido a Python que infiera, todos son de punto flotante. Si se fijan, les añadió un puntito a todos. ¿Cuál es el tipo del primer arreglo? Yo puedo utilizar esta notación, ahorita lo vamos a ver. Es float 64. Esta notación me está diciendo que escoja al primer elemento de la primera dimensión y de ese elemento al primer elemento. Digamos que si es un sistema de coordenadas 0, 0, es el 11. Lo vamos a ver un poco más adelante esta notación. Tengo complejos. Si se fijan, llega hasta 256 bits. ¿Por qué? Porque son son pares de números. El número complejo, bueno, más en el componente imaginario, en lugar de llevar la i, lleva la j. Python identifica esto como un número imaginario. Y aquí solamente tengo un componente imaginario. Aquí abajo tengo un componente real y un componente imaginario. Y aquellos que están en los números reales, el componente real, y el componente imaginario es 0. Y por defecto es a 128 bits. Tengo booleanos, verdadero o falso. Python identifica falso a 0, a non y a un conjunto vacío. Todo lo demás es verdadero. Uno es verdadero, all es verdadero. Tengo tipos de texto y aquí es en donde nos diferenciamos. Yo puedo utilizar una notación particular y esta viene de Fortran. S es string y U es Unicode. String me permite utilizar caracteres del código ASCII. Unicode me permite utilizar todos los caracteres de tipo Unicode. No, esto está correcto. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo un arreglo con Hugo Paco, el primer elemento, y el segundo elemento, Luz Ignacio y Donna. En ninguno de ellos hay un carácter especial. Son caracteres que perfectamente pueden caber dentro de string. Sin embargo, el valor por defecto es U. ¿Qué significa esto de menor que? Recuerden, una de las características que tiene NumPy es que va a optimizar el uso de la memoria. Y lo que va a hacer es identificar aquel elemento de mayor longitud y ese es el que va a definir el tamaño del resto de los elementos. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que es un Unicode cuyo valor máximo son 12 caracteres.
Entonces, como ven, automáticamente buscó optimizar el uso de la memoria. Luis Ignacio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres. Esa es la cadena de caracteres más larga de la regla. Sí, ya quieren cenar las perritas otra vez. Creo que hay un gato. Sin embargo, yo puedo también decirle qué tipo de dato voy a utilizar. Aquí únicamente le estoy diciendo que es Unicode. Lo mismo. Le estoy diciendo que es Unicode. Y el tamaño lo define Python. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Estoy utilizando bytes. Estoy utilizando S12. Con bytes, estoy haciendo que cada uno de estos elementos sea ASCII. Ay, perdón. La siguiente, estoy utilizando string. Es muy parecido. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Esta es la única en donde va a haber un cambio. Estoy diciendo que va a ser U6. Por lo tanto, truncará aquellos elementos que contengan más de 6 caracteres. Luis Ignacio lo truncó. Tengo tipos de fecha. NP, datetime. Inclusive NDTime, este es el tipo. Y entonces yo voy a darle esta anotación año con 2 cifras, guión, mes con 2 cifras, guión, día con 2 cifras, y si puedo colocarle la hora, coloco una T. Hora con 2 cifras, según recuerdo es a 24 horas, 2 puntos, minutos a sus cifras, 2 puntos, segundo, y si mal no recuerdo, aquí ustedes pueden utilizar fracciones de segundo con el punto. Voy a importar el módulo datetime. Entonces voy a hacer un arreglo con fechas. Entonces eso es el 25 de agosto de 2019 a las 23 horas con 59 segundos con 45.231 segundos. Creo que así es también con JavaScript. De hecho, esto es un estándar. Ay, no me acuerdo del estándar ISO que
que define este tipo de tiempo. Ahorita me acuerdo del estándar. Aquí, el 23 de julio de 2020. Y aquí un objeto de Python que es el 22 de diciembre de 2018. Estas son cadenas de caracteres y este es un objeto de Python de fecha. Aquí está el tiempo en donde, a partir de donde lo están tomando. Pueden utilizar el medio de Greenwich o este de US. Es de 2x2. Además de las fechas, yo puedo guardar diferenciales de tiempo. Y entonces lo que estoy haciendo aquí es la hora actual y le voy a restar las fechas. Los arreglos de NumPy tienen una característica que se llama broadcasting. ¿Qué estoy haciendo? Esta es mi fecha en este momento. 6 de diciembre de 2022 a las 9 de la noche. Y tengo todas estas fechas, tengo 2019, 2018 y 2020. Lo que me va a traer es el tiempo que transcurrió, más bien un arreglo con el resultado de la resta. Va a ser una resta en donde voy a tener mi hora actual y le voy a restar cada uno de estos elementos. Estos son los tipos de datos. ¿Qué valores numéricos tengo? Nota number. Por ejemplo, cuando divido entre 0 sobre 0 o infinito. Manejen determinaciones. ¿Qué diferencia hay entre import y from? Eso es Py 101. Import me permite importar un módulo o un paquete. No es otra cosa más que código que está en Python. Con import, tú vas a crear lo que se conoce como un espacio de nombres con el nombre del paquete o del módulo. Y te vas a traer absolutamente todo. Cuando tú utilizas el from, vas a traerte el paquete y del paquete vas a escoger únicamente un objeto. Con import, tal cual, te traes todo. Generas un espacio de nombres y ese espacio de nombres va a contener todos los objetos que contiene el módulo o el paquete. Cuando tú le colocas from y solamente quiero algo, entonces únicamente voy a traerme al espacio de nombres principal ese objeto que está definido. Py 101 capítulo 27, módulos y paquetes. Cuando tú haces eso, Cristian, te vas a traer el espacio de nombres todos los objetos, que también es válido. Pero entonces lo vas a colocar en el espacio de nombres principal. Un espacio de nombres en Python es donde tú tienes, como su nombre lo indica, los nombres del entorno, del scope. No es entorno, se llama ámbito. Todo eso de ámbitos y scopes y todo eso está en Py 101. Si quieren darle una revisada, estos son los apuntes. Si quieren saber más de Python, ahí está. Y también, nada más que si está largo, es un curso de 30 horas también, aquí en Pythonista. Ah, por cierto, creo que ya está pública. Ya están públicos todos los videos de introducción a PySpark. Ya los pueden revisar en el sitio de Pythonista. Este es regalo de Navidad. Y aquí tengo Py 101. Aquí está. Programador Python Junior.
Esta es la lista de reproducción de Py 101. Ya hace 3 años, yo creo que voy a actualizarlo. Lo que pasa es que estoy yéndome a temas más avanzados. Py 101 es un curso que di durante mucho tiempo y creo que, y no estoy seguro de que valga la pena que lo vuelva a dar. Yo creo que sí, porque ya el lenguaje evolucionó, pero déjenme ver. Yo creo que para abril estaría dando el de Py 101. Y entonces yo puedo generar, fíjense, tengo un arreglo en donde tengo unos y ceros y también menos unos. Tema números. Este arreglo, cada elemento lo voy a dividir entre cero. 1 entre 0 es infinito. 0 entre 0 es una indeterminación. Menos 1 entre 0 es menos infinito. Y 1 entre 0 es otra vez infinito. Hay una advertencia. Oye, estás dividiendo entre 0. Pero solamente es una advertencia. El resultado me lo da. A diferencia de JavaScript, por ejemplo, infinito y not a number no es parte de los tipos de datos básicos de Python. Ya ahorita lo que estoy haciendo es un arreglo en donde tengo infinito, not a number, 1 y 3. Son arreglos válidos. Cuando el resultado de la operación da por resultado números finitos, el valor del segundo elemento, aun cuando el resultado de la operación da por resultado números finitos, el valor da un elemento que excede la capacidad del sistema. Significa que esto de aquí, fíjense, es 1 y 2.5, pero lo estoy elevando a la 2654 potencia. Hay un overflow. Sobrepasa la capacidad de cálculo de mi CPU. En lugar de darme un error, lo interpreta como infinito. La realidad es que 2.5 a la 2654 sí es un número que existe, pero excede, así es, Cristian, excede la capacidad de cómputo de mi máquina. Y entonces, aun cuando sí es un número que existe, lo identifica como infinito. Es demasiado grande para la computadora. Mucho cuidado con eso. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien, vamos con el siguiente capítulo. Como ven, este curso ya está bastante trabajado. Hay algunos cursos, por ejemplo, si estuvieras, por ejemplo, en el de PySpark prácticamente el día que yo daba la capacitación, estaba armando los apuntes. Este curso yo creo que esta es la quinta vez que lo doy y entonces los apuntes están muy refinados. La intención de estos apuntes es que puedan ser estudiados por un autodidacta y que tengan la suficiente documentación como para que no necesite alguien que los asista. Cuando ya están así de maduros, es cuando ya los puedo yo dejar por un tiempo. Por ejemplo, Py 101, ese yo calculo que debo de haber dado ese curso cerca de 20 veces. Entonces está muy bien preparado. Sin embargo, el lenguaje ya varió y seguramente voy a tener que hacer algunas adecuaciones de los apuntes. Siguiente capítulo, gestión de arreglos de NumPy. Bueno, ya vimos cómo hacer un arreglo. Vamos a ver cómo lo gestionamos. Importo NumPy. Y yo puedo crear arreglos de distintas maneras. Además de np.array, es posible crear arreglos con ciertas características particulares. La función npn de array
regresa un arreglo con valores no definidos y por lo general muy cercanos a cero. ¿Qué es lo que hago? Defino la forma como una tupla y el tipo de dato. Yo no conozco los valores. Le voy a decir, ¿sabes qué? Conozco la forma, conozco el tipo, pero utiliza cualquier valor. Aquí está la documentación. Normalmente también les coloco la liga de la documentación a la referencia. Entonces estoy diciendo que quiero un arreglo de 2x2 de tipo float. Si ustedes se fijan, es 6.000 a la menos 154. Son números cercanos al cero. ¿Qué es lo que está haciendo? Está separando posiciones de memoria. Y la memoria dentro de su RAM no siempre está en ceros totalmente. Por ahí hay algún bit que se queda en 1. Es esto precisamente. Por eso no es totalmente cero, pero sí valores muy cercanos a cero. Está generando un apuntador en memoria con lo que haya. Y entonces se encuentra remanentes en memoria. Por eso no es cero. De hecho, hay varias maneras. Tengo NP-array, ND-array, y vamos a ver NP1s, NP0s, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver. En este caso, es de 2x2, pero es Unicode. En este caso, sí me va a tener cosas vacías. Cadenas de caracteres vacías. NP1s me va a traer matrices de cierta forma, de cierto tipo, pero llenas de unos. Tengo un arreglo de 1, 2, 3, 4 dimensiones. La primera dimensión es de 2, la segunda dimensión es de 5, la siguiente dimensión de 3 y la siguiente de 6. Es un arreglo complejo y me lo lleno de unos. Y aquí es una cadena de caracteres de un solo carácter. Entonces me lo convierte en tipo bytes, que es un tipo de dato de Python, pero me los convierte en caracteres. Ceros de 3x3 que contiene ceros. Aquí sí no adivino. Aquí lo que estoy haciendo es definir posiciones de memoria y lo que hay en la posición de memoria. Aquí sí le estoy diciendo exactamente ceros. Cero es false. Yo puedo traer un arreglo vacío. Tengo la forma, el tipo, y fíjense. En la mayor parte de los casos es cero, pero vuelve a ocurrir lo mismo de que en memoria puede quedar por ahí algún bit remanente. Es muy parecido a ND-array. Le estoy diciendo que sea un entero de tamaño 8, entonces ya me los redondea a ceros. Booleanos, en donde, bueno, pues prácticamente cero, entonces es false. Un Unicode, en donde me da cadenas de caracteres vacíos. Voy a tomar de 3x3 y voy a tomar el segundo elemento de la segunda dimensión. El tipo es float 64. Si es vacío, es float 64. Yo también puedo utilizar que se utiliza mucho.
arange o arange. Yo voy a decirle que me genere un arreglo que me dé números consecutivos en un rango definido. Entonces, inicio, fin, incrementos y el tipo de dato. Son números que son enteros. No, perdón, pueden ser cualquier tipo de número. Aquí está, perdón. De 5 a 12. Recuerden ustedes, cuando nosotros utilizamos rangos, el número inicial sí se incluye, pero siempre se llega a 1 antes del final. Entonces va a ser de 5, me va a traer un arreglo que va de 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De menos 3 a 10 en incrementos de 4. Entonces va a ser menos 3, 1, 7, 1, 1, 5, 9. De 64.24 a 15.2 en incrementos de 0.8. O yo puedo utilizar que se llama linspace, que era un arreglo de una dimensión que contiene una secuencia lineal de números dentro de un rango dado. Aquí sí, el inicial y el final se incluyen. Y entonces tengo inicio, fin, cuántos elementos, cuántos segmentos voy a tener y el tipo de datos. Entonces tráeme uno de 10, del 1 al 10 con 50 elementos. Ay, no sé por qué está esto aquí, déjenme lo limpio. De 0 a 7. Si no le digo nada, el valor por defecto es 50. Entonces tengo un arreglo con 50 elementos que llegan hasta el 7. Empiezan en el 0 y terminan en el 7. Le voy a decir cuál es el número, 100 elementos. Estoy haciendo una interpolación lineal. Efectivamente, Johnny, esto se utiliza mucho para plot. Y como se utiliza para plot, también yo puedo utilizar una sucesión geométrica. Y entonces, esto es lineal. Y esto es geométrica de 1 a 100. Pero estoy utilizando una escala geométrica. O puedo utilizar una escala logarítmica. Como tú bien lo dijiste, Johnny, esto se usa primordialmente cuando yo voy a graficar. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo copiar un arreglo. np.copy. Recuerden, una vez que son creados, los arreglos de NumPy son tratados como objetos. Si yo le doy otro nombre al mismo objeto, no creo dos objetos, no creo dos arreglos. Tengo que decirle que lo copie para que esté en memoria. ¿Cuál es la razón de ser de esto? Python es un lenguaje que también optimiza memoria, pero a su propio estilo. Significa que si ya existe un objeto, no va a ocupar más memoria para volver a crear ese objeto. Lo que estoy haciendo aquí es decirle expresamente a Python que cree un objeto en memoria que sea idéntico al original. Creo arreglo 1 y lo voy a copiar. Contienen lo mismo. ¿Arreglo 1 es el mismo objeto que arreglo 2? No. ¿Arreglo 1 contiene los mismos valores que arreglo 2 en cada elemento? ¿Es cierto? Los arreglos de NumPy son más eficientes que los arreglos de Python base. Si estás hablando de la biblioteca estándar Array, son prácticamente idénticos, Eric.
Digamos que NumPy tuvo una muy buena idea y Python tomó esa buena idea y la volvió parte de la biblioteca estándar. Son extremadamente parecidos. Si tú estás hablando de las estructuras como list o como tuple o como dict, es mucho más eficiente los arreglos. Al final de cuentas, ese es uno de los chistes de la evolución del lenguaje. Las buenas ideas que encuentra las va añadiendo. Y el paquete array, el módulo array de la biblioteca estándar, toma prácticamente la estructura de NumPy. Yo puedo escribir y leer los arreglos en un sistema de archivos. Save text me va a guardar mi arreglo como un archivo CSV. np save text, la ruta, aquí me falta una coma, el arreglo que voy a guardar y qué delimitador voy a utilizar, no siempre es una coma. El carácter delimitador por defecto es un espacio. Entonces genero mi arreglo. Si ustedes se fijan aquí en Py 311, no existe ningún archivo arreglo.txt, pero sí .txt. Y ahora sí existe. Hace unos segundos fue creado y contiene mi arreglo. También yo puedo guardarlo. ¿Cuál es el problema de guardarlo como CSV? El problema con CSV es que solamente puedo guardar arreglos de 2 dimensiones. Y como ustedes ven, puedo tener arreglos todavía más grandes. Sí necesitas permisos de escritura, Cristian. Aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es np.save y va a guardar en un formato binario que es npy.mpy. Si ustedes utilizan save, no es necesario poner la extensión. Arreglo.txt lo pude abrir. Ahorita ya tengo arreglo en py y me dice que no lo puede abrir porque es un binario. Yo puedo escribir más de un arreglo y cada uno guardarlo por separado. Save Z. Z es de zip, o sea, es un archivo zipeado. Y entonces tengo la ruta donde lo voy a guardar y los arreglos que yo quiero guardar. Tengo arreglo y otro arreglo. Voy a guardarlo en el archivo arreglos, que va a ser un arreglo.npz. Y aquí está, arreglos.npz. También es un binario. Y entonces yo puedo extraerlos con np.loadtxt, en donde le digo únicamente cuál es el delimitador. Y otra vez, si no le coloco el delimitador, son los espacios. Y con load puedo cargar npy y npz. En el caso de los archivos npz, esta función va a regresar un objeto de tipo npz-file y solo me permite hacer lecturas de manera muy similar a Open. Para tener cada uno de los elementos necesito un iterador. Entonces vamos a ver. Se va a llamar arreglos cargados, cargo arreglos.npz
Este es el tipo de objeto que trae. Y otra vez, objeto AR de array, guión bajo, y el número del objeto. Le doy 1, me trae el otro. Le doy 3, me va a marcar un error. No existe. Aquí lo cargo, se va a llamar datos y utilizo un for. Entonces, AR0 es este de aquí y AR1 es este de aquí. Lo mismo. Pero ahora estoy tomando los datos del arreglo y asignándole un nombre. Arreglo 3 y arreglo 4. Entonces, de manera relativamente simple, puedo utilizar estas estructuras y guardarlas en memoria. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos con PySpark, que lo vimos hace un par de semanas? El límite de NumPy es la memoria de mi máquina. Solamente aquellas estructuras de datos que caben dentro de la RAM de mi máquina pueden ser procesadas, lo cual me limita única y exclusivamente a mi hardware. Si yo estoy utilizando PySpark y estoy utilizando, por ejemplo, los RDDs, el límite que tienen esas estructuras es el límite de todo mi clúster de cómputo. Entonces, si tengo 50 computadoras de 10 gigas cada una, en realidad yo puedo procesar 500 gigas en una estructura de 500 gigas, teóricamente. NumPy, la restricción que tiene es el hardware. Si yo voy a utilizar una estructura de 8 gigas y tengo 8 gigas de RAM, pues no va a caber. Sin embargo, sí maneja estructuras grandes y está optimizado para manejar la memoria de manera optimizada. Esto tiene una gran ventaja. Bueno, esta máquina, por ejemplo, pues tiene 40 gigas en RAM, puede manejar datasets en memoria bastante eficientemente y creo que tiene también 16 núcleos. Ya hablamos de equipos que tienen cierta potencia. Y entonces ya los datasets, que son de unos cuantos megas, pues se los almuerza. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando ya de datos de operación de un negocio grande? Cuando ya hablamos de terabytes, cuando ya hablamos de petabytes, NumPy se queda corto. Y entonces tenemos que utilizar herramientas como PySpark. La gran ventaja es que PySpark es compatible con NumPy. Es por eso por lo que estoy dando este curso. El siguiente curso, el que va a ser a mediados de enero, va a ser SQL utilizando PySpark. SQL para analítica con PySpark, y yo ya doy por sentado de que ustedes saben utilizar NumPy y saben utilizar Pandas, porque también lo vamos a estar utilizando. Esa es la razón de ser de este curso. Es necesario conocer todo esto para las siguientes capacitaciones, porque viene SQL, luego viene ingeniería de datos utilizando PySpark, y luego viene Machine Learning utilizando PySpark. Y al final de cuentas, una de las herramientas más importantes para hacer ETLs es Pandas. Sí, PySpark se basa en clústeres de Hadoop. Bueno, originalmente se basaba en clústeres de Hadoop, ahorita PySpark, bueno, ahorita Spark lo puedes utilizar en clústeres de Hadoop, lo puedes utilizar por sí solo o puedes utilizar Kubernetes. Al final de cuentas, lo que haces es optimizar los recursos de un clúster. Ah, y también Apache Mesos lo puedes utilizar con Spark. Si ustedes no fueron a ese curso, pues ahí está el regalito navideño.
recién salidito. PAI 501. Ya está disponible. Denme un segundito, les paso la liga. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque a mediados de enero voy a empezar con SQL, analítica con SQL y PySpark, así se va a llamar el curso. Y en donde nos quedamos en este curso, vamos a continuar. Pero es muy importante que dominen perfectamente Pandas. Es por eso por lo que estamos aquí. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo en orden? Perfecto. Creo que me fue muy rápido. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta este capítulo. Déjenme nada más hacer unos arreglos. Normalmente voy a procurar aventarme 2 capítulos por sesión. Si me aviento 2 capítulos por sesión, estamos hablando de que lo vamos a terminar en el tiempo exacto. Si siento que todavía me da tiempo de otro capítulo, me lo aviento, pero voy a procurar tener 2 capítulos completos por sesión y así vamos a tener el suficiente tiempo para poder terminar bien. ¿Ok? Aparte, Pythonista, ¿qué certificaciones son más usadas por ustedes, los recruiters, para calificar aspirantes? Bueno, yo no soy recruiter, soy CTO, pero me piden que dé perfiles. Les soy franco, en este momento, las certificaciones que estoy buscando, y particularmente hablo de mi organización, es las de Google Cloud. Hay un sitio que se llama Cloud Skill Boost de Google, en donde tienen rutas de aprendizaje. La certificación que estoy buscando en este momento, y si ya la tienen, contáctenme, es esta de ingeniero de datos. Así es, efectivamente hago las entrevistas más avanzadas. Cuando ya es un senior o alguien altamente especializado, el que entrevista soy yo. Y esta es la ruta. La otra certificación que también estoy buscando es con Azure. Y esta es con Databricks. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? DP201, creo que es esta. No, DP203. Ingeniería de datos con Microsoft Azure. Esta la estoy buscando. Y bueno, pues sí, pueden irse directamente a la de Databricks. Este también son de contratación inmediata, ¿eh? El de Data Engineer. Google Analytics no tanto, Alberto. Esa
Para la línea de negocio que traemos, que es principalmente para organizaciones financieras y bancarias, ya estamos hablando de analítica avanzada. Cuando tú hablas de Google Analytics, está muy tirada sobre todo a temas de marketing. Sí la podemos utilizar, pero no es de las más buscadas. Ya estamos hablando de data muy especializada, lo que estamos buscando. Realmente no están más complejas, y ese es el chiste, Diego, y es por eso por lo que es muy importante el curso del próximo año, el primer curso de enero. Si sabes SQL, prácticamente ya puedes manejar tanto Snowflake como Databricks, como BigQuery, como ¿cómo se llama esta cosa? Vertica y también DataStage. SQL se vuelve la lengua franca de la analítica. Si dominas SQL muy bien, lo único que tienes que hacer es ver cuáles son las pequeñas diferencias entre las funciones y entonces ya te puedes mover entre diversas plataformas. Eso va a ser a mediados de enero, Alberto. Es SQL para analítica sobre PySpark. Porque también tengo uno de SQL, por cierto, también aquí anda, y si no lo libero ahorita mismo. Ya di uno muy básico. Web scrapping, Flask. No, creo que no lo he liberado. Tengo uno para BigQuery. Lo libero, lo voy a liberar terminando. Una startup. De hecho, Pythonista ya la voy a volver startup. Ya tengo suficientes contenidos y conocimientos y la plataforma ya está prácticamente lista para eso. Eh, no, PySpark, para que lo entendamos mejor, es una herramienta de cómputo en memoria. La gran ventaja que tiene PySpark es que este cómputo en memoria lo puede hacer sobre un clúster de cientos de computadoras. Si tú tienes un clúster que te consolida la capacidad de cómputo y procesamiento, tú puedes colocar PySpark y hacer cálculos en memoria con toda esta suma de recursos. GNU Parallel, si mal no recuerdo, es el que te genera el clúster. Entonces, de una vez, pues vamos a ver, lo tenemos tiempo. Y sí, creo que no abrí la de SQL con BigQuery, la voy a abrir. GNU Parallel, según creo, genera clusters. No, sí, según parece, por lo que estoy viendo, sí pudiera ser parecido, no igual, pero sí parecido a Spark, pero sí consolida. Necesito leerlo, no te voy a mentir, voy a revisarlo. Sí, lo reviso. Pero según esto son tareas en paralelo. Entonces, no hace cómputo, sino ejecuta tareas. Es algo muy distinto. Proxmox es muy bueno. De hecho, yo cometí, bueno, no puedo decir que cometí el error. Hace algunos años, la primera implementación en Latinoamérica de OpenStack de SUSE la hice yo. De hecho, di un par de conferencias al respecto. OpenStack para 3 o 4 servidores, simple y sencillamente es demasiado. Y opté por Proxmox. Es muy bueno.
Entonces, bueno, con esto terminamos. Si terminamos los 2 capítulos, terminamos un poquito antes si nos da tiempo de platicar. Y si puedo adelantar, si me da tiempo, si voy demasiado rápido con los capítulos y hacemos 3, todavía mejor, para que la semana navideña estemos más tranquilos. ¿Ok? Sin embargo, como siempre les digo, estos cursos están diseñados precisamente para platicar, para extendernos y si no entienden, poder explicar. No es que tengamos prisa, es que tenemos suficiente tiempo para hacerlo y para poder hacerlo bien. ¿Ok? Entonces, bueno, terminamos y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches.